8 de la mañana con 4 minutos. Amigos y amigas, el día de ayer el asambleísta Esteban Bernal presentó una rueda de prensa conjuntamente con varios actores sociales. Estuvo la Comisión Anticorrupción División Guayas, estuvo presente también Fundamedios. Fundación Ciudadanía y Desarrollo Local. Fundación Ciudadanía. Valga la oportunidad, buenos días para aclarar parte del tema. El doctor Mauricio Alarcón ya con nosotros. Aclaremos de paso. Exacto, evidentemente ha habido durante todos los últimos años una relación, una vocería de mi parte respecto al tema de Fundamedios, que por supuesto como miembro de esa organización la voy a seguir ejerciendo, pero desde el año 2009 llevamos adelante acá en Ecuador una iniciativa de sociedad civil que se llama Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que trabaja en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, acciones de control social, y pues efectivamente desde esa fundación hemos ejecutado algunos observatorios, el observatorio legislativo, el observatorio de gasto público y el observatorio judicial, que es precisamente el que está desde hace algunos meses trabajando con el asambleísta Bernal en este tema. Ya hombre serio, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, siempre he sido serio, que la seriedad no dependa del estado civil, mi querida. Bueno, lo cierto es que, amigos y amigas, recordemos que en septiembre del año pasado el asambleísta Bernal impulsó un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, por abusar de esta figura legal, decía el asambleísta. Recuerdo que manifestaba en aquella oportunidad que más del 60% de las sanciones se dieron como consecuencia de la aplicación de esta figura. Asambleísta, bienvenido. Buenos días. Ahora usted insiste con este proyecto de reformas. Bienvenido. Buenos días. Un saludo primero a quienes nos acompañan, en este caso Mauricio Alarcón, con quien hemos hecho una actividad permanente de defensa de la independencia de la justicia, y lo propio Andrés López, gracias también por la invitación. A ver, creo que hoy hemos empezado un nuevo proceso que también se enmarca en las responsabilidades legislativas. Yo creo que cuando uno es asambleísta tiene dos ámbitos de acción. El primero, el de fiscalización. Y digo primero porque creo que la ciudadanía, el Ecuador entero, demandaba de manera urgente de que se haga una evaluación y profundización de todos los ámbitos de corrupción y sobre todo los incumplimientos, porque también a veces la corrupción no solamente es el toma del dinero y guardárselo, el robo de los recursos públicos, también son las malas acciones por parte de funcionarios. Y creo que cuando planteamos en septiembre pasado el juicio político al Consejo de la Judicatura era justamente porque pretendieron desinstitucionalizar una instancia de la construcción del Estado que es fundamental, que es la justicia ecuatoriana, que requiere y demanda permanentemente una independencia para darle a una sociedad la libertad que necesita. Y en ese contexto habíamos planteado este juicio político. Sin embargo, es en el marco de la fiscalización que lo continuaremos haciendo. Ya vendremos con nuevas acciones en ese sentido, porque fue la simpleza de 4 líneas del Consejo de Administración Legislativa que negó un juicio político muy bien planteado, muy bien documentado, muy bien fundamentado, con pruebas sostenibles que fueron discutidas inclusive en este medio de comunicación por el propio doctor Yal, quien falseó la verdad. Yo lo demostré aquí, indicando información que él fue citado además en un juicio que tuvo incidencia. Bueno, temas de esa referencia, pero digo que también el asambleísta tiene la obligación de presentar alternativas de legislación y de normativa que nos permita mejorar en este ámbito, y por ello, conjuntamente con Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Democracia, así como con Marta Roldós de la Comisión Anticorrupción, construimos una propuesta de ley que nos permite eliminar una figura que se ha convertido en perversa en el ámbito judicial. Se llama error inexcusable. La gente dirá, ¿qué hago yo con eso? ¿Cuánto como y qué me deja comer o qué no me deja comer el error inexcusable? Yo creo que esto va más allá.
esta figura va a despolitizar, en principio, un primer peldaño en ese gran avance hacia la independencia de la justicia, para que el ecuatoriano común, el ciudadano de a pie, el que esté en el bus, el hombre de clase media, el profesional y el empresario también, todos accedamos a una justicia que no tenga un control político del poder de turno. Eso es lo fundamental. Una sociedad libre se basa y se sustenta, Carmen, en base a que todo ciudadano acceda a la intermediación de una instancia llamada justicia cuando los conflictos de la sociedad se presentan. Ya, y hemos vivido en la década, ¿no?, esa indefensión ante la justicia los ecuatorianos. Doctor Alarcón, en el proyecto se habla de cambiar el error inexcusable por error judicial. Pónganos en fácil el tema, doctor. Bueno, ahora sí formalmente, buen día Carmen, buen día Andrés. Un gusto estar nuevamente haciendo equipo con el asambleísta Esteban Bernal, quien creo que se merece un agradecimiento no solo de los actores involucrados en esto, sino de la ciudadanía, porque de eso se trata, que nuestros representantes legislativos estén ahí trabajando con la ciudadanía, que recojan las inquietudes y las preocupaciones de los ciudadanos para llevar adelante procesos de reforma legal o de nuevas leyes que garanticen nuestros derechos. El año pasado, como recordarán ustedes, el 1 de mayo para ser exactos, Ecuador se sometió al examen periódico universal en Naciones Unidas. El segundo tema más observado por la comunidad internacional fue el de la independencia de la justicia. 19 países, que incluía casos tan sui generis como Botswana, le dijeron a Ecuador en un foro abierto: ojo con su independencia de la justicia, ojo con un presidente que ordena sentencias a través de una sabatina, ojo con la falta de independencia en los procesos de designación de jueces. Pero lo más importante, le dijeron, elimine de su ordenamiento jurídico la figura del error inexcusable, porque es una figura abierta que se presta a subjetividades y que se convierte en el mejor sistema de premio y castigo para sancionar a los jueces cuando actúan de una manera que no le satisface al Estado. Para ponerla en fácil, el otro día me preguntaban y me decían, claro, entonces, si eliminamos el error inexcusable, los jueces que cometen errores van a quedar en impunidad total. No, señores. La justicia ha estado hecha con distintos filtros para que si un juez comete un error, este pueda ser revisado por una instancia superior. Si no, por ejemplo, en una primera instancia, ¿por qué pedimos en apelación a la segunda que revise la decisión del anterior? Y por último, ¿por qué vamos a la Corte Nacional de Justicia solicitando casar una sentencia, lo que conocemos como casación, que no es otra cosa que magistrados del más alto Tribunal de Justicia revisando errores judiciales, errores en aplicación del derecho que pueden haber cometido los jueces de instancias diferentes? Entonces, a ver, nada más para dejar claro ante los oyentes, la denuncia deberá ser presentada y resuelta ante el magistrado, ya no ante la instancia administrativa. Y por supuesto, una cosa que es muy importante, Carmen, si es que un juez comete errores judiciales que afectan derechos de los ciudadanos, lo más lógico es que se abran procesos, obviamente, que respeten garantías debidas y que además garanticen el derecho a la defensa de quienes están siendo acusados de un error judicial, para que se tome una decisión que podría terminar en sanción. Pero no puede ser que exista un procedimiento administrativo que vulnere garantías del debido proceso y que dependa de la voluntad política de los miembros de turno del Consejo de la Judicatura para llegar a destituir incluso a miembros de la Corte Nacional de Justicia sin mayor fundamento. Esto garantiza al ciudadano y garantiza al juez. Por supuesto que sí, de eso se trata. El juez también es ciudadano. Asambleísta Bernal, usted ha mencionado que el error inexcusable fue utilizado por el Consejo de la Judicatura como instrumento político, abro comillas, para destituir injustamente a jueces y juezas en el Ecuador. Me gustaría tal vez que nos graficara algún ejemplo concreto sobre aquella figura
figura que usted menciona. Y también se dice que si se cambia esta figura, habría la posibilidad de que los jueces o los magistrados se puedan autorregular. ¿Eso no se corre el riesgo de ser muy benigno con mi actuación, es decir, autorregulándome y siendo benigno? No, cuando hablo de autorregulación, hablo del sistema judicial que se autorregule, no el mismo juez. Ah, ok. Hablo del sistema judicial que difiere claramente de que no sea una instancia administrativa y política como el Consejo de la Judicatura quien tome una determinación de evaluar los fallos jurisdiccionales por parte de los jueces, para ponerlo en blanco y negro. Aquí, en la ciudad de Guayaquil, me preguntaron por qué un cuencano viene a dar una rueda de prensa en Guayaquil y por qué un economista se mete en el tema de judicial. Y yo dije, bueno, economista porque le estoy frenteando a otro economista que lo dijo públicamente, voy a meter la mano en la justicia. Ahora un economista va a ayudar a sacar esa mano abusiva de la justicia que lo puso ahí. Segundo, ¿por qué lo hicimos en Guayaquil, por ejemplo? Porque ahí se dieron los casos de mayor abuso de aplicación del error inexcusable, en donde, por ejemplo, en el año 2013 existió 130, el retiro, ¿no?, y el despido de 136 operadores de justicia, 88 de los cuales, es decir, el 65% de esos casos fue mediante la aplicación de esta famosa figura del error inexcusable. ¿Qué quiere decir esto, estimado Andrés? Que el Consejo de la Judicatura, basado en una interpretación abusiva que hizo durante todo este periodo de tiempo, aplicó el artículo 109, numeral 7, que le da la facultad de censurar y destituir a un juez, pero cuando sea determinado un error inexcusable. Lo que no existía la claridad es quién determina el error inexcusable. Y ellos, un Consejo de la Judicatura, que además entre sus miembros tiene a arquitectos. Es como si un abogado le vaya a decir al arquitecto que los cimientos están mal hechos y le destituya del cargo porque hizo malos cimientos, determinado por un abogado. A lo inverso también. ¿Cómo así un abogado determina que el juez o el fallo tuvo implicaciones de ilegalidad o creen que no estuvo bien determinado y lo destituye? Así funcionó la justicia. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Cuando hablo de autorregulación, hablo del sistema judicial. Entonces, la aplicación del 131 del Código Orgánico de la Función Judicial es clarísimo. Dice: a fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las jueces y jueces deben, numeral 3, declarar en sentencias y providencias respectivas la incorrección en la tramitación o el error inexcusable. Los jueces, recuerden, son los jueces, ¿sí?, de servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura. ¿Qué significa? Que el juez, en el proceso del recurso, pensemos en un caso para que la ciudadanía nos comprenda. Este medio de comunicación entra en conflicto judicial conmigo. Empezamos en el juicio y yo les gano en primera instancia, pero el juez aplica mal la norma. Ustedes no pueden apelar a una instancia administrativa para que vaya y vea el fallo. Al contencioso. Tienen que hacerlo o al contencioso, o tienen que hacer un recurso de apelación, y un juez superior evalúa si el juez actuó bien o mal, porque son los únicos llamados. Y ese juez, una vez que encuentre el error en ese tiempo, o ahora todavía, ¿no?, error inexcusable, porque lo que estamos planteando es de que se cambie esa figura y retomemos el error judicial que está determinado en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República, que el Estado ampara a los ciudadanos para protegerle de errores judiciales, pero no le dice una instancia política te va a dar evaluando, lo dicen los propios jueces. Entonces ustedes, volviendo al ejemplo, apelan, establecen un recurso y otro juez de segunda instancia les dice: sí, señor, hubo un error judicial. Y acorde a lo que determina el artículo 131 que mencioné, ese momento comunica al Consejo de la Judicatura. Dice: señor, mire lo que ha hecho mire este lo que ha hecho ese juez. Y ahí sí aplica el 109 numeral 7. La diferencia está en que el uso y abuso que hicieron de este brazo político el Consejo de la Judicatura en los últimos 5 o 7 años, hizo que el Consejo de la Judicatura, cuando el presidente de la República desde la sabatina decía: a este juez hay que sacarlo, lo sentenciaban. ¿Mediante qué? La aplicación de este abuso de error inexcusable, que además era incomprensible. ¿Y por qué planteamos esto? Me tomo 30 segundos más. Porque esto contrasta lo que yo puedo llamar la propuesta más inverosímil que pude pensar que se venga a presentar por parte de grandes juristas, entre comillas, como es el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en donde lo único que presentaron a la Asamblea con respecto a esto fue una determinación, diría yo, de qué significa el error inexcusable.
Es decir, sabían que era un tema ambiguo y lo único que fueron a decir, sí, puede ser aclaremos. que bueno, aclaremos, error inexcusable es esto, pero sigo aplicando yo. Yo consejo la judicatura, yo funcionario político, yo funcionario administrativo, tomo decisiones sobre una instancia de carácter jurisdiccional. Esto creería entonces... No sé nada más si el asambleísta, no estoy segura si erró en su profesión de economista. se va y aparece abogado. Por la pasión que le pone al tema y el conocimiento. Yo digo que entré en una profundización del tema de la justicia, porque al margen de mi profesión, que también la he ejercido en la asamblea, recuerde que el tema del proyecto de reactivación económica fue muy crítico con el actual presidente, pero le digo algo, me mantendré en esa profundidad sobre la frase que siempre uso en los medios de comunicación: no habrá sociedad libre sin justicia independiente. Bien. Independiente de mi profesión, estaré para luchar. Ya no más masterados, estudie Derecho también, economista. Compromiso. Doctor Alarcón, también se menciona que en el anterior gobierno, y bueno, todavía tenemos la misma estructura, en fin, hubo una suerte de indefensión de la ciudadanía por esta figura. Por ejemplo, se mencionaba en la rueda de prensa el caso del señor que manejaba el transporte, la camioneta, que llevaba consigo el borrego, y entonces se produce esta situación. ¿Cree usted que efectivamente hay en este momento para los ecuatorianos una suerte de indefensión por esto? La figura ha sido indebidamente aplicada en cientos de casos. Tiene cientos de víctimas del error inexcusable. Esas son víctimas directas. Tienen nombre y apellido, son jueces destituidos. Pero hay miles o cientos de miles de víctimas indirectas, porque eso también se constituye como una amenaza, pues. Si yo soy juez y sé que me van a hacer lo que a mi compañero juez, que falló en contra de las pretensiones de un funcionario público y le destituyeron, me lo pienso dos veces antes de actuar. Entonces, si llega a mi caso, San Pedro, una persona que transportaba un monigote, y viene una autoridad pública y me dice, eso es sabotaje, eso es terrorismo, yo digo, claro que sí, o sea, tiene usted toda la razón, pero deje nomás, no vaya a ser que pierda mi puesto como juez por la aplicación del error, reconociendo derechos, aplicándome el error inexcusable. Así es que ahí viene el tema de la indefensión. Se garantiza la defensa de los ciudadanos, se garantizan los derechos de los ciudadanos en un proceso judicial cuando ese juez, cuando esa autoridad de justicia puede actuar con total independencia, únicamente vinculada a la Constitución y a la ley. No a telefonazos, no a sabatinas, no a amenazas de quienes son simplemente un órgano administrativo de justicia. Ahí es cuando veremos a los ciudadanos confiando en un sistema de justicia, diciendo, aquí está mi caso, por favor, juez, vea si se ajusta o no se ajusta a derecho. Claro. Pero no autoridades, como digo, sometidas a una figura jurídica subjetiva que esté en el Código Orgánico de la Función Judicial y que, insisto, no es aquí un invento de Esteban Bernal o de Mauricio Alarcón, que hay problemas con el error inexcusable. No es tampoco que 19 países en el EPU se pusieron en contra de la democracia ecuatoriana, tampoco. Un comité de expertos en derechos humanos, que es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hace 2 años evaluaron la situación de los derechos civiles y políticos en Ecuador, la situación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el país. Y entre muchas conclusiones, adivinen cuál es la conclusión relacionada con la situación de la justicia. Falta de independencia judicial, claro, por presión política, pero por la existencia en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial de la figura del error inexcusable, que es una herramienta de presión para la independencia del juez en sus actuaciones. Así es que esto no es un invento de nadie, está ahí, está observado internacionalmente. Claro, otros países, valga la acotación, Carmen, otros países tienen figura denominada error inexcusable, pero es básicamente el error judicial del que hemos venido hablando. Entonces acá, en cambio, se abrió el abanico, la subjetividad, la autoridad haciendo lo que le da la gana, y la consecuencia, la que hemos vivido durante los últimos años. Y fue la tónica en todo. 8:23, concluimos, asambleísta. ¿Cuál es la opción de que se apruebe el proyecto? ¿Considera usted de que hay esa nueva correlación de fuerzas que va a posibilitar
Yo creo que aprobación? existe serias probabilidades de que ello camine, porque primero esto fue construido alrededor, como bien dijo Mauricio en su momento, de toda una cantidad de quejas, de apreciaciones y de análisis que han tenido jurisconsultos, colegios de abogados, universidades, fundaciones que defienden la independencia de la justicia. De tal Usted forma que esto no es consultó un a varias invento, ¿no? universidades Pero por también sobre el supuesto, tema, ¿no? hemos hecho varias consultas. Nosotros hemos remitido este proyecto de ley también a todas las universidades posibles y facultades de derecho para que aporten, porque esto es perfectible. Este es un documento inicialmente presentado en la Asamblea, pero que tiene que ser perfectible desde todos los ámbitos, incluyendo el oficialismo, porque forman parte del accionar político. Pero Nadie claro, puede es desestimarlo. colegislador el presidente, Pero por pues, supuesto, tendrá que pronunciarse. además, yo creo que ahí vamos a entregar, porque este proyecto no son las 4 hojas que entregó el doctor Yalc en la Asamblea Nacional. Esto es un proyecto que, más allá del tamaño del documento, el contenido como tal es un estudio de profundidad. Yo les voy a hacer llegar una copia para que se puedan percatar que es una valoración de todos los criterios de libros, de investigación, de universidades, de pronunciamientos, de internacionalistas que de alguna manera, como ustedes han evaluado. Pero fíjese un dato nada más, Carmen. El doctor Yalc, en un medio de comunicación, nada más es puntual, decía que esto es dejar en indefensión a la ciudadanía si nosotros quitamos el error inexcusable. Tamaña falsedad, porque estamos poniendo es que la figura pase a ser error judicial, es decir, que se autorregule el sistema judicial. Que sea Primera un cosa. magistrado, un juez el que Y se puntual, pronuncie. fíjese usted lo que tengo de datos investigados, y obviamente estoy pidiendo para que se corrobore esto con información del Consejo de la Judicatura. En el 2015, apenas el 16% de los casos de acción disciplinaria versus el 84% fueron por error inexcusable planteado por la ciudadanía. El 84% de los casos y de aplicación fue determinaciones del propio Consejo de la Judicatura, es decir, politizada la justicia ecuatoriana. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, A doctor usted, Carmen, Alarcón. gracias. Muchas gracias al asambleísta Esteban Bernal, casi le digo doctor, muy gentil por haber estado con nosotros. 8:25, Noti Hoy al centro de la información. Nuestra analista